Shalom, mis amados hermanos y hermanas. Quiero compartiros algo que a lo largo de estos días he estado estudiando, que es la palabra Gesed, que significa fidelidad al pacto de amor a Israel, y es por parte del Eterno esa fidelidad, y al nosotros ser fieles en obediencia, en compasión y en amor, que amor es obediencia, esa fidelidad Él la paga fidelidad por fidelidad. Quiero compartiros esta palabra Gesed. Y antes de todo esto, quiero deciros que por favor oréis al respecto de lo que vamos a hablar aquí, que por favor lo comprobéis por vosotros mismos, por favor que vayáis al Strong y analicéis los versos y comprendáis a qué se refiere todo esto y lo estudiéis para comprender realmente, para que eso entre en vuestro corazón, esa fidelidad. Porque no es lo mismo decir fidelidad, que es nuestro eterno Elohim, que Él es fiel, y Él es fiel a lo que dice. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho, a misericordia, que hoy se conoce como un acto bueno hacia los demás, un acto de compasión, que realmente no es así, porque son dos palabras muy diferentes. No es lo mismo, no es lo mismo que yo te diga que Él mantiene su fidelidad, a que yo te diga que Él mantiene misericordia, no es lo mismo. Él está hablando de una fidelidad a un pacto, una fidelidad que ha mantenido y por el cual nosotros estamos aquí, una fidelidad que nos ha llevado a ser salvados en los momentos más difíciles, una fidelidad que nos ha dado el perdón, una fidelidad que a pesar del pecado del pueblo de Israel, Él no ha condenado, sino que Él ha perdonado y enviado a su Hijo para que tengamos salvación por medio de Él. Una fidelidad que cambia la historia, que es la base para esa historia, para comprenderla, y es el cumplimiento de ella, porque por esa fidelidad viene el cumplimiento de su palabra y viene la salvación y viene esa vida eterna. Amados hermanos, hoy en día hay muchas malas traducciones de muchas palabras, pero fijaos que esta es muy fuerte. Esta palabra misericordia es una palabra latina que corresponde al griego eleos, o sea, es una palabra que realmente se traduce por misericordia, pero que es una diosa pagana, un demonio, una deidad personificada que se le rendía culto. Y eso se tradujo y se cambió fidelidad, se cambió Gesed al hacer la traducción, lealtad al pacto de amor a Israel por misericordia. Misericordia es el nombre de una deidad realmente, Eleos. El Eterno quite esa palabra de nuestra boca y reprenda todo eso. Y hoy en día, esta palabra Gesed, pues está mal traducida. Aparece la palabra Gesed aproximadamente unas 245 veces en todo el Antiguo Testamento y 127 veces en los Salmos. A menudo suele ser traducida, pues por eso, bondad, favor. Son traducciones muy inexactas, sobre todo incompletas, y algunas de ellas paganas. Porque no hacen justicia a la riqueza del término. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, muchas veces se traduce de diferentes formas, pero realmente no tiene el significado original. Muchas cosas, de hecho demasiadas entre ellas, son la de compasión infinita, pero bueno, compasión infinita, fidelidad infinita, lealtad infinita, se reúnen todas junto con un amor incondicional acompañado de pacto. Ese sufrimiento que Él sufre con nosotros, que Él se mueve en Hanán, en hacerle un favor a uno inferior, que somos nosotros, al pueblo de Israel. Y esta Gesed, este pacto que es con su pueblo Israel. La Gesed es la base para poder entender la Biblia, ya que esta fidelidad amorosa de Elohim al pacto con Israel es la base de la historia y el final de la humanidad también está relacionado con esa Gesed. Pues por esa Gesed Él nos va a salvar. Y el tiempo venidero, la eternidad y el cumplimiento de ella es base de la Gesed también. Entonces, Elohim guía soberanamente nuestro camino, ¿verdad? De todos los seres humanos, todo ello. Y como su amor es fiel y su Gesed permanece, Él lo encamina todo para bien, para una vida justa y sabia, ya que Él es fiel. Entonces, fidelidad al pacto amoroso de Israel, quiero repetirlo mucho para que se entienda el significado. Fidelidad
al pacto amoroso a Israel, ese ahab, ese amor, esa fidelidad, esa gesed, esa lealtad. Entender la gesed nos lleva a entender toda la historia y transforma nuestra vida para poder comprender que Él actúa en compasión, en favor, en amor y en fidelidad, y que al orar, al pasar por prueba, al pasar por circunstancias, nosotros vamos a aferrarnos a esa gesed. Esto ha cambiado mi vida, y no solo la mía, la de muchas hermanas y muchos hermanos. Al entender que pase lo que pase en mi vida, su gesed va a permanecer. Y que por esa gesed, ese pacto que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, no nos desechó, sino que nos rescató. Y a día de hoy estamos en este camino porque Él nos llamó, porque se acordó de esa gesed. Y hay muchos versos, hermanos y hermanas, muchos, que respaldan esto. Es lo más importante, comprender esta fidelidad nos lleva a tener una firmeza, a que cuando estemos pasando lo que estemos pasando, esa fidelidad esté presente en nuestra vida, porque Él siempre va a mantenerla, esa gesed, siempre. Olam es eterno, perpetuo. Es un pacto que Él jamás va a romper, por amor a sí mismo, por amor a su Shem, y por amor a su pacto, a su promesa, a lo que Él juró. Él no es hombre para mentir, hermanos y hermanas. Entonces no es lo mismo que yo lea que Él mantiene misericordia, cuando es de hecho una palabra pagana que no quiero volver a repetir, pero tengo que hablar para explicar, pero Él dice que quitaría los ídolos de nuestra boca y los nombres de los Baales los quitaría de nuestra boca. Así que, hermano y hermana, no es lo mismo decir eso, esa palabra que no queremos repetir más, a decir gesed. Gesed, eso nos hace replantearnos todo. Él paga fidelidad por fidelidad, hermanos y hermanas. Él paga fidelidad por fidelidad. Al comprender estos versos y los escudriñamos, nos damos cuenta que esa gesed nos aclara por qué Él actúa y nos confirma por qué Él siempre actúa en bien y en favor por esa gesed. Yo me he ido a buscar los versos y me he ido a investigar por qué se accionó esa gesed ahí. Pues, hermano y hermana, por su fidelidad, Él actuaba así. Él no pagaba conforme a lo que merecíamos. Él mantenía esa gesed, con esa paciencia, con ese amor, con esa compasión sufriendo con nosotros, con esa inclinación a hacernos bien aunque no lo merecíamos, porque Él mantenía esa gesed. Gesed, como digo, y vamos a ver un resumen un poquito más complejo que dice que es amor incondicional acompañado de pacto, juramento y lealtad. Digamos que la expresión mayor de esa gesed fue Yeshua, que por ese pacto Él manda a Yeshua para las ovejas perdidas de la casa de Israel y para restablecer y para reconciliar a Elohim con su pueblo. Yeshua es la gesed, es la fidelidad al pacto de amor, esa ketubá. Y Hasid, que dice la palabra mucho, Hasid, justo, ¿verdad? Es aquel que practica esa gesed, esa fidelidad. Tú eres un Elohim fiel, yo quiero serte fiel, y Él te vuelve a pagar fidelidad por fidelidad. Y si Él ve que tú no eres fiel, te va a corregir por su fidelidad para que tú entres a los vínculos del pacto. O sea, cuando se habla de Gesed, estamos hablando del honor del Eterno, de su reputación, de su respeto, de su honor, de su renombre. Entonces, si nosotros no recordamos esa Gesed, estamos dejándolo por mentiroso al decir una palabra que no es, y además una palabra que es pagana. Ya no es la palabra en sí, sino, además de la palabra que está mal, la mala traducción e interpretación de ella, porque deja a un lado la fidelidad. Y lo más importante de la historia de la Biblia es la fidelidad de Elohim. Que tenemos un Dios fiel, un Dios de promesas, un Dios incondicional, un Dios inquebrantable, un Dios inconmovible. Por lo cual nuestro Elohim, nuestro Dios, el Elohim de Israel, el Elohim de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, ha mantenido su gesed, su fidelidad hasta esta última generación, manteniendo esa fidelidad, llamando a su pueblo, porque Él cumple lo que dice. Y Él quiere que nosotros también seamos así, leales a esa gesed, a ese pacto. Y Él se mueve en Hanán, y eso va acumulando un favor interior, una hermosura interna espiritual que nos lleva a que Él actúe en lealtad, aún más. Porque Él ya lo es de por sí, Él es leal, Él es fiel. Entonces, hermano y hermana,
A que no es lo mismo que digamos una cosa a que digamos otra. O sea, estamos dejando un compromiso y una lealtad y una fidelidad que es como algo supremo, algo que o sea, la comprensión, el comprender esto, es algo mayor, es algo que al comprender por qué él actuaba y al comprender esa gesed transforma nuestra mente. Entonces, cuando vamos a la escritura, en Ezequiel 36, dice que oscurecimos su consejo, que blasfemamos su nombre y ahora lo tenemos que santificar. ¿Cómo? Pues al nosotros dejar a un lado ese compromiso, esa lealtad, es como si dejáramos a Elohim por mentiroso y dijéramos, no, él no va a cumplir ese pacto. Entonces, ¿qué lo estamos llamando? Mentiroso. Estamos pisando su juramento. A Yeshua, que fue la expresión de esa gesed. No, hermano. Entonces vamos a santificarlo. En lugar de decir esa palabra, vamos a recordar la fidelidad. Porque por esa fidelidad, él sacó al pueblo de Egipto, abrió el mar, hizo niflaot, maravillas, milagros, actos, prodigios, milagros. Por esa gesed, hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí, tenemos salvación por esa gesed, no por nosotros. Por lo tanto, vamos a darle la importancia que se merece. Gesed es muy importante. Voy a daros algunos ejemplos de versos. En el verso de Éxodo 15, el verso 3 dice: Tú condujiste en tu gesed a tu pueblo, a quien tú redimiste, los guiaste en tus fuerzas, a tu Neve Kadosh, a tu morada apartada. Ahora, por esa fidelidad que tú mantuviste, los pueblos han oído y ellos tiemblan. La angustia se apodera de aquellos que habitan en la tierra de los extranjeros, porque han oído que Elohim pelea por su pueblo, por su gesed. Mirad esto, en Devarim, en Deuteronomio, cuando habla de la gesed, habla muchas cosas, pero mirad esto. Verso 6 en adelante, dice el capítulo 7, en Deuteronomio 7, del verso 6 en adelante, dice: Porque pueblo Kadosh, apartado y dedicado para mí sois. Vuestro Elohim os ha escogido para ser su pueblo, para que sean Am Segulá, un pueblo de su propiedad, un tesoro escogido de entre todos los pueblos que están sobre la Adamá, sobre la tierra. No porque eran vosotros muchos en número. Entre los pueblos se deleitó el Eterno en ustedes y los eligió, porque ustedes eran pocos entre todos los pueblos. Era porque los amó, tuvo a Jabá, amó, amar a su pueblo. Y porque él guardó el juramento, el Gesed, que él juró a sus padres sacándolos a ustedes con Yad Hasad, con mano poderosa, y los liberó a ustedes de casa de esclavitud de la mano de Paró, rey de Mizraim, rey de Egipto. Deben saber que el Eterno, Yahweh, su Elohim, él es Elohim Ha-El, poderoso, Ha-Neemá, fiel y firme, que guarda el Brit, el pacto, y la Gesed, la fidelidad al pacto de amor a Israel, con aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos, sus mitzvot, porque amar es obedecer también, por 1000 generaciones, y que paga a aquellos que le aborrecen en sus caras y los destruye, porque él no es tardo con quienes le aborrecen en sus caras, él les pagará, y ustedes guardarán sus mitzvot, sus mandamientos, sus hukim, estatutos, y sus mishpatim, sus juicios, los cuales les estoy dando yo hoy para hacerlos, dice aquí. O sea, aquí está uno de los versos más importantes para entender el porqué de la historia de Israel, el porqué de nosotros hoy, pueblo de Israel. Aquí está, hay 12 tribus que han sido esparcidas, que hoy en día se dice no se tienen más por pueblo, y eso es mentira. Dice Elohim, ¿me están llamando mentiroso?
Están diciendo que el pacto que yo juré lo voy a romper, no haré yo con ustedes como hicieron ustedes conmigo, sino que yo cumpliré el pacto, lo limpiaré y lo entraré a esos vínculos del pacto, porque yo cumplo mi Gesed, porque yo mantengo perpetuo esa Gesed y esa Hanan y ese Brit que yo juré a vuestros padres, a mi amigo Ahab, que es amigo y amado Abraham. Ahí está. El verso 1 del Salmo 107 dice, Jodú la Yahweh kitov ki leolam hasdo. Den gracias a Yahweh, porque Él es bueno, porque para siempre, olam, perpetuo, eterno, es su gesed, su fidelidad al pacto de amor a Israel. Por lo tanto, digan los redimidos de Yahweh, quien es el redimido de la mano del enemigo, y los recogió de la tierra de Misraj, o sea, y del Maraf, o sea, de todas las partes donde estaban esparcidos, y del Safón y del Yam, o sea, todas las partes, ellos erraron en el desierto, en camino solitario, y una ciudad habitada entre ellos no encontraron. Ellos estaban hambrientos y sedientos, y sus almas desfallecían en ellos. Clamaron a Yahweh en su aflicción para que ellos los sacara de sus angustias, y él los liberó, y los guió por un camino recto, Derech Yashar, para llevarlos a una ciudad habitada. Denle toda gracias a Yahweh por su Gesed, por sus Niflaot, hechos poderosos, hacia los hijos de los hombres y hacia el pueblo de Israel, porque él ha saciado su alma sedienta, y su alma hambrienta la ha llenado con cosas buenas. Mirad, ¿por qué? Por su Gesed. Salmos 107. En Éxodo capítulo 22, del verso 24 al 25, dice que el clamor de los hijos de Israel subió hacia Elohim en la esclavitud de ellos. Y él se acordó, se recordó de esa Gesed, y por esa Gesed él los ayudó. Y hoy estamos en la dispersión de los pueblos a causa de nuestro pecado, como dijo Daniel, como dijo Nehemías, como dijeron los profetas. Pero dice que si clamamos a él y recordamos a Gesed, él se va a recordar de esa Gesed, él nos va a ayudar. Si nosotros no sabíamos que era misericordia un nombre pagano, que era una palabra totalmente mal traducida, que pisaba esa fidelidad y que la dejaba a un lado como cosa no importante, nosotros lo hacíamos en ignorancia. Y él, Salash Shegaga, perdona esos pecados de ignorancia. Y hay una cobertura sobre nosotros para que él nos perdone sobre eso, pidiéndole perdón por haber mal entendido estas cosas, porque no las sabíamos. Pero ahora que lo sabemos, vamos a ponerlo en práctica, porque aquel que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, le es contado por pecado. Y nosotros no vamos a pecar deliberadamente pisando la sangre de Yeshua. Vamos a actuar en obediencia y vamos a actuar en gratitud hacia esa fidelidad que nos salvó un día y que nos vuelve a salvar, y que esa salvación permanece por su Gesed, y que esa redención está ahí por su Gesed, y que esa promesa que se va a cumplir un día, que la vamos a ver con nuestros ojos en el mar de cristal, dice que es por su Gesed que la va a cumplir. Así que, hermanos y hermanas, esto es muy importante, y a partir de ahora voy a comenzar a compartir algunas cosas. Si comprendemos esta Gesed, vamos a poder comprender las cosas totalmente diferentes. Y cuando venga un momento difícil, vamos a decir, esa Gesed a mí no me va a dejar. Puedo estar en el hoyo más profundo, en el lago más cenagoso, puedo estar en la prueba más oscura, en el momento más tenebroso de todo, pero esa Gesed me va a sacar de aquí a un lugar mejor, y él me va a ayudar. Y esa Gesed nos va a recordar que él jamás nos va a abandonar, porque él es fiel. Y si hizo eso, lo que hizo con su pueblo, lo va a hacer con nosotros, porque seguimos siendo su pueblo. Él sigue siendo nuestro Elohim, y esa Gesed es Olam, eterno. Shalom, mi amado hermano.